Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Dios los bendiga a todos. Somos los señores Indiro Lea, John Sarango, Zulivera y en representación del Grupo 3, William Carabalí, con el tema ¿Cómo fundamentar un caso? ¿Cómo debe fundamentarse un caso? Argumentar un caso de manera efectiva es una habilidad crucial para los abogados, ya que permite comprender a fondo los aspectos legales y fácticos que pueden influir en el resultado del litigio. Es por ello que podemos seguir ciertas recomendaciones. Comenzar con un saludo adecuado y una breve presentación personal puede ayudar a establecer una conexión con el tribunal. Esto incluye mencionar nuestra profesión, en este caso como abogados, nuestros nombres y qué rol cumplimos en el caso. Es importante proporcionar un breve contexto sobre el caso que se va a argumentar. Identificar claramente el caso en cuestión. Esto puede incluir una descripción general de los hechos relevantes, las partes involucradas y la naturaleza del conflicto legal. Iniciar con una cita relevante o una frase impactante puede ser una manera efectiva de captar la atención del tribunal. Mantener un tono profesional, ético y respetuoso del inicio y durante la argumentación es crucial. Esto no solo es importante para la reputación del abogado, sino que también contribuye a un ambiente más constructivo en el litigio. Es útil clasificar los distintos tipos de casos. Esto permite abordar los problemas específicos que cada tipo de caso plantea y aplicar métodos de estudios adecuados. Realizar un análisis detallado de los hechos del caso es fundamental. Es esencial revisar las leyes y regulaciones aplicables al caso, así como la jurisprudencia relevante. Esto incluye estudiar las normas que rigen el asunto y los precedentes judiciales que pueden influir en la interpretación y aplicación de la ley. Se deben identificar los problemas legales que se plantean en el caso. Esto implica formular preguntas legales que guiarán el análisis y la argumentación. Una vez identificados los problemas legales, es importante desarrollar estrategias para abordarlos. Esto puede incluir la formulación de hipótesis sobre cómo se podrían resolver el caso y qué argumentos se pueden presentar para respaldar esas hipótesis. Practicar la argumentación del caso, ya sea a través de simulaciones o discusiones con colegas, puede ayudar a afinar los argumentos y a prepararse para posibles contraargumentos. Esto también permite identificar debilidades en la argumentación que pueden ser abordadas antes de presentarse ante el tribunal. Es fundamental que el tribunal escuche y entienda bien los argumentos. Para ello se debe ser breve, claro y conciso, evitando tecnicismos innecesarios, describiendo el conflicto de intereses de manera sencilla. Presentar los argumentos de forma ordenada, distinguiendo entre los principales y los subsidiarios. Es recomendable hacer dos síntesis, una al inicio, donde se expongan los puntos que se desean demostrar, y otra al final, resumiendo cómo se ha logrado demostrar lo propuesto. Es importante estudiar a fondo las pretensiones del abogado contrario y sus argumentos. Se debe conceder lo que razonablemente no se puede defender y no aferrarse a alegaciones débiles, mientras que se debe mantener firme en aquellos puntos donde se tiene seguridad. Es importante anticipar posibles contraargumentos y estar preparados para resolverlos. Esto demuestra que se ha considerado la posición opuesta y que se tiene una respuesta sólida, lo que puede aumentar la credibilidad de la argumentación. Presentar el caso de manera que la solución propuesta esté lo menos alejada posible de lo ya establecido. Si no se puede hacer esto, se debe demostrar que los precedentes no son aplicables al caso en cuestión, debido a características singulares. Al argumentar, se debe tener en cuenta la viabilidad del método alternativo y asegurarse de que el espectro de casos examinado sea representativo y amplio para evitar ofrecer una imagen distorsionada. No utilizar argumentos puramente formales
que sacrifiquen valores sustantivos por cuestiones ajenas o rituales. La argumentación debe ser sustantiva y no meramente técnica. Es fundamental entender quiénes son los jueces o el tribunal ante el que se va a argumentar. Esto incluye conocer sus estilos, su preferencia y su mentalidad, lo que puede ayudar a adaptar la argumentación de manera más efectiva. La argumentación debe estar respaldada por pruebas y evidencias concretas. Esto incluye documentos, testimonios y cualquier tipo de prueba que puede fortalecer la posición presentada. La evidencia es crucial para persuadir al tribunal de la validez de los argumentos. Siguiendo estas pautas, se puede construir una argumentación sólida y persuasiva que tenga en cuenta tanto aspectos legales como los contextos prácticos del caso. Perspectivas. La perspectiva del abogado. Esta visión se centra en el abogado que utiliza las leyes, las cuales han sido creadas de manera técnica para lograr resultados específicos en casos particulares. El abogado debe interpretar y aplicar las normas legales en función de los intereses de sus clientes, buscando la mejor estrategia para defender su posición en un litigio. La perspectiva del legislador. De esta perspectiva, el legislador es quien crea normas generales con el objetivo de obtener resultados generales. Esta visión implica un enfoque más amplio, donde se considera el impacto de las leyes en la sociedad y cómo estas normas buscan regular comportamiento y resolver conflictos de manera equitativa y justa. La perspectiva del abogado utiliza normas generales para justificar decisiones particulares y concretas. Esta perspectiva es crucial, ya que el juez debe interpretar la ley y aplicarla a los hechos específicos de cada caso, considerando tanto el marco legal como las circunstancias particulares que rodean el litigio. La labor del juez es fundamental para garantizar que la justicia se administre de manera adecuada y que las decisiones sean coherentes con el ordenamiento jurídico. Estas tres perspectivas son interdependientes y se complementan entre sí, proporcionando un marco integral para entender cómo funciona el derecho en la práctica. Cada una de ellas resalta diferentes aspectos del sistema legal y la importancia de la interpretación entre los abogados, los legisladores y los jueces en la aplicación de la ley. Formas básicas de argumentación científica. Las formas básicas de argumentación científica se centran en tres enfoques principales que son fundamentales para la construcción de argumentos en el ámbito del derecho y la ciencia. Estas son explicación, predicción y experimentación. Explicación. Este enfoque se centra en identificar las hipótesis generales, las condiciones iniciales o las leyes universales que permiten deducir un pronóstico sobre fenómenos, hechos o situaciones. La explicación busca descomponer un fenómeno para entender sus causas y efectos, proporcionando un marco teórico que sustente la comprensión de un determinado evento o situación. Predicción. La predicción se refiere a la utilización de leyes, hipótesis y condiciones iniciales como premisas para anticipar o deducir un pronóstico. En este sentido, se busca generar información nueva a partir de la aplicación de teorías existentes a situaciones concretas. La capacidad de predecir es fundamental en la argumentación científica, ya que permite evaluar la validez de las teorías en función de su capacidad para anticipar resultados. Experimentación. Esta forma de argumentación implica la selección de hipótesis que han superado pruebas y test, así como la eliminación de aquellas que no lo han hecho. La experimentación se basa en la idea de que las teorías deben ser sometidas a pruebas empíricas para validar su eficacia y utilidad. En el contexto jurídico, esto puede relacionarse con la necesidad de probar argumentos y teorías en situaciones concretas, evaluando su aplicabilidad y efectividad en la práctica.
Estas tres formas de argumentación son fundamentales para el desarrollo del conocimiento científico y jurídico, ya que permiten a los investigadores y juristas construir argumentos sólidos, fundamentados y basados en evidencia. Relación entre argumentación y comunicación. La relación entre argumentación y comunicación es fundamental en el ámbito jurídico y científico, ya que argumentar implica comunicar de manera efectiva razones y justificaciones en apoyo de una determinada decisión, conclusión o tesis. Argumentar es proporcionar razones a un conjunto de razones que apoyen una decisión o conclusión. En el contexto del derecho, esto es esencial, ya que los abogados deben justificar sus posiciones y las decisiones que proponen ante un tribunal. La argumentación se convierte en una herramienta crucial para la defensa de intereses y la presentación de casos. Para que la argumentación sea efectiva, debe ser comunicada de manera clara y comprensible. Esto implica que el abogado o el jurista debe ser capaz de expresar sus ideas de forma que el tribunal o la audiencia pueda entenderla fácilmente. La claridad, la brevedad y la concisión son elementos esenciales en la comunicación de argumentos. La argumentación no se produce en un vacío. Está influenciada por el contexto en el que se presenta. Esto incluye el tipo de tribunal, la naturaleza del caso, las características del juez y del abogado adversario, así como el clima del asunto en cuestión. La capacidad de adaptar la argumentación a estas variables es crucial para su efectividad. La argumentación también permite evaluar qué afirmaciones o decisiones son mejores que otras. En el ámbito jurídico, esto significa que los argumentos deben ser evaluados no solo en función de su lógica interna, sino también en relación con su capacidad para persuadir y justificar decisiones ante un tribunal. La argumentación es necesaria para resolver conflictos de intereses de la ley. Cuando hay diferentes maneras de entender una norma, los juristas deben argumentar a favor de su interpretación, justificando por qué su enfoque es el más adecuado. Esto resalta la importancia de la argumentación en la práctica del derecho. En resumen, la argumentación y la comunicación están intrínsecamente relacionadas, ya que una argumentación efectiva depende de la capacidad de comunicar ideas de manera clara y persuasiva, lo que es esencial para el éxito en el ámbito jurídico y científico. El discurso jurídico se refiere a la forma en que se comunican y argumentan las cuestiones legales en un contexto formal, como en un tribunal o en documentos legales. Este tipo de discurso tiene características específicas que lo diferencian de otros tipos de comunicación. El discurso jurídico debe ser claro y lógico. Se espera que los argumentos se presenten de manera ordenada, con una introducción que establezca el contexto, un desarrollo que exponga los argumentos y una conclusión que resuma los puntos clave. Es fundamental que el lenguaje utilizado sea preciso y claro. Esto implica evitar tecnicismos innecesarios y utilizar un lenguaje que sea comprendido para el tribunal y las partes involucradas. La claridad ayuda a que los argumentos sean más persuasivos y accesibles. El discurso jurídico a menudo se apoya en precedentes judiciales y normas legales. Esto significa que los abogados deben ser capaces de citar y aplicar casos anteriores y leyes relevantes para fundamentar sus argumentos. Un objetivo central del discurso jurídico es persuadir al tribunal o a la audiencia sobre la validez de una posición. Esto requiere no solo presentar argumentos sólidos, sino también anticipar y refutar posibles contraargumentos. La ética en el discurso jurídico es crucial. Se debe evitar la agresión verbal y las falacias personales, manteniendo un tono respetuoso y profesional. Esto no solo es importante para la reputación del abogado, sino que también contribuye a un ambiente más constructivo en el litigio. El discurso jurídico debe adaptarse al contexto específico del caso.
considerando factores como el tipo de tribunal, la naturaleza del litigio y las características del juez y del abogado contrario, además de la lógica formal. El discurso jurídico también debe considerar la dimensión práctica de los argumentos. Esto implica que los abogados deben ser capaces de aplicar la teoría del derecho a situaciones concretas y reales. En resumen, el discurso jurídico es una herramienta fundamental en la práctica del derecho, que combina lógica, claridad, persuasión y ética para comunicar eficazmente los argumentos legales. Acción comunicativa. La acción comunicativa en el contexto jurídico se refiere al proceso mediante el cual los abogados, jueces y otras partes involucradas en un litigio intercambian información, argumentos y razonamientos con el objetivo de resolver un conflicto legal. Este concepto se basa en la idea de que la comunicación no es solo un intercambio de palabras, sino un proceso interactivo que implica la comprensión mutua y la construcción de significados. La acción comunicativa se caracteriza por ser un proceso dialógico, donde las partes no solo emiten mensajes, sino que también escuchan y responden a los argumentos de los demás. Esto es esencial en un juicio, donde la capacidad de refutar y contraargumentar es fundamental. La comunicación jurídica debe tener en cuenta el contexto específico en el que se desarrolla. Esto incluye el tipo de tribunal, la naturaleza del caso y las características de los participantes, lo que incluye en cómo se encuentran y presentan los argumentos. Para que la acción comunicativa sea efectiva, es crucial que los mensajes sean claros y comprensibles. Esto implica evitar el uso excesivo de jerga legal y tecnicismo que puede dificultar la comprensión por parte del tribunal o de las partes involucradas. La acción comunicativa en el ámbito jurídico tiene un objetivo persuasivo. Los abogados deben presentar sus argumentos de manera que convenzan al juez o al jurado de la validez de su posición. Esto requiere habilidades retóricas y la capacidad de apelar a la lógica y a las emociones. La acción comunicativa también debe estar guiada por principios éticos. Esto significa que los abogados deben evitar ataques personales y mantener un tono respetuoso, lo que contribuye a un ambiente de diálogo constructivo y profesional. En la acción comunicativa, las partes construyen significados a través de la interacción. Esto implica que los argumentos no solo se presentan, sino que también se interpretan y se negocian en función de las respuestas y relaciones de los demás. La acción comunicativa en el derecho no se limita a la lógica formal, sino que también considera la dimensión práctica de los argumentos. Esto significa que los abogados deben ser capaces de aplicar la teoría del derecho a situaciones concretas y reales, teniendo en cuenta las implicaciones de sus argumentos. En resumen, la acción comunicativa en el ámbito jurídico es un proceso complejo que implica interacción, claridad, persuasión y ética, y que es fundamental para la resolución efectiva de conflictos legales. Recomendaciones de cómo tratar de argumentar un caso. Asegura de que el tribunal te escuche desde el principio. Utiliza una introducción impactante que resuma tu posición y despierte el interés. Evita el uso de tecnicismos innecesarios. Presenta tus argumentos de manera sencilla y directa para que el tribunal pueda entender fácilmente tu posición. Organiza tus argumentos de forma lógica. Utiliza títulos y subtítulos para diferenciar entre los puntos principales y los secundarios, facilitando la comprensión. Realiza dos síntesis, una al principio para establecer lo que pretendes demostrar y otra al final para resumir cómo has logrado demostrarlo. Comienza con un modelo simple de argumentación y luego enriquécete tu exposición con detalles adicionales. Esto ayuda a que el tribunal siga el hilo de tu razonamiento. Evita dejarte llevar por la pasión. La argumentación debe ser racional y basada en hechos, manteniendo un enfoque profesional y objetivo. Reconoce aquellos aspectos en los que no puedes sostener una defensa sólida.
Esto muestra honestidad y puede aumentar tu credibilidad en otros puntos, siempre que sea posible. Compara tu caso con precedentes relevantes. Esto ayuda a establecer la validez de tu argumento y a mostrar que tu solución es razonable. Sé flexible y ajusta tu estrategia de argumentación según las reacciones del tribunal y las particularidades del caso. La actividad es clave para el éxito. Actúa con integridad y honestidad en todo momento. La credibilidad es fundamental en la práctica del derecho, y ser ético en tus argumentos fortalecerá tu posición ante el tribunal. Es importante mantener la objetividad y no dejarte llevar por la pasión. La argumentación debe ser racional y basada en hechos y leyes, evitando que las emociones nublen el juicio. Estas recomendaciones son esenciales para construir una argumentación sólida y efectiva ante un tribunal, ayudando a los abogados a presentar sus casos de manera clara y persuasiva, aumentando tus posibilidades de éxito en el litigio. Para concluir, la argumentación jurídica resalta la importancia de combinar la lógica formal con una dimensión práctica y razonable en la presentación de casos ante un tribunal. La argumentación jurídica no se limita a la lógica pura, debe incorporar un entendimiento práctico de las circunstancias del caso y del contexto jurídico. Esto implica que los abogados deben ser capaces de adaptar sus argumentos a la realidad del tribunal y a las características del juez. La habilidad para argumentar eficazmente se desarrolla principalmente a través de la práctica profesional. Aunque el estudio teórico es fundamental, el verdadero aprendizaje ocurre en la aplicación de esos conocimientos a casos concretos, donde los abogados enfrentan desafíos reales y deben encontrar soluciones efectivas. Los abogados deben ser flexibles y estar dispuestos a ajustar sus estrategias de argumentación según las particularidades de cada caso y las reacciones del tribunal. Esta adaptabilidad es crucial para el éxito en la práctica del derecho. La maestría en la argumentación jurídica requiere un dominio de las reglas y técnicas del derecho. Los abogados deben esforzarse por mejorar continuamente sus habilidades para manejar las complejidades de cada caso. Mantener la ética profesional y la credibilidad es fundamental. Los abogados deben ser honestos en sus argumentos, reconociendo los puntos débiles de su caso y evitando defensas insostenibles. Esto no solo fortalece su posición, sino que también fomenta la confianza del tribunal. En resumen, la argumentación jurídica es un arte que combina la lógica, la práctica y la ética. Los abogados deben estar preparados para presentar sus casos de manera clara y persuasiva, adaptándose a las circunstancias y manteniendo un enfoque razonable y ético en todo momento. La habilidad para argumentar eficazmente se perfecciona con la experiencia y el compromiso con el aprendizaje continuo en la profesión. Muchas gracias y que Dios me lo bendiga a todos.